compañeros judiciales, reciban un cordial saludo desde la Corte Nacional de Justicia. El tema que nos convoca en este trabajo es el método alternativo de solución de conflictos en materia penal, la conciliación, las reglas generales para su aplicación. Para entender de qué estamos hablando, vamos a tener una breve descripción de qué debemos entender por métodos alternativos de solución de conflictos. Son aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos, en este caso jurídicos, entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas o con el nombramiento de agentes negociadores, como cuando hablamos de la negociación, o cuando interviene un tercero imparcial, en el caso de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a ver que en el Código Orgánico Integral Penal la mediación como tal no está contemplada dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos y las reglas para su aplicación tienen que ver concretamente con la conciliación. En el Ecuador, la Ley de Arbitraje y Mediación desarrolló los métodos alternativos de solución de conflictos en el año 1997, antes de la Constitución del 98, pero la Constitución del 98 ya acogió esta normativa. La Constitución de Montecristi del 2008 mantendrá su aplicación de tal modo que esta está siendo hoy desarrollada en el Código Orgánico Integral Penal y también en el Código General de los Procesos, que desde su promulgación serán orales en materias no penales. La Constitución, como ustedes saben y conocen, establece en su artículo 190 los medios alternativos de solución de conflictos y reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, porque ustedes saben que hay un arbitraje en equidad y un arbitraje en derecho. Se establece que será el arbitraje en derecho únicamente, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado y con las condiciones establecidas en la ley. Por eso es fundamental que sea la normativa secundaria la que regule cómo vamos a aplicar los métodos alternativos de solución de conflictos para evitarnos problemas justamente en su aplicación. La conciliación penal en el Ecuador. La conciliación penal es un acto procesal voluntario que consiste en armonizar los intereses de las partes en conflicto. Lo resuelto se redacta en un acta de conciliación que tiene el carácter de cosa juzgada. Esto es fundamental, ese carácter de cosa juzgada, porque nos lleva inmediatamente a la ejecución de las sentencias y hemos ahorrado tiempo y dinero al aparato judicial del Estado en una forma que obviamente nos está ofreciendo un método que cumple con los principios de inmediación, de celeridad y los otros principios contemplados tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal. El Estado ecuatoriano, con la implementación del COIP, al involucrar la conciliación como una alternativa procesal, responde a la concepción de justicia restaurativa. Y esto debemos tenerlo claro, entender la justicia restaurativa como esa justicia que restablece la armonía, la paz social en la sociedad, que no busca la vindicta pública, que no busca la venganza, que no ve a la pena como un fin en sí mismo, sino la armonía, la resocialización, la paz en definitiva como un objetivo fundamental. Entendida entonces como un justo equilibrio de pretensiones entre el victimario y la víctima, me emociona hablar de esto porque hace años, cuando empezamos con los métodos alternativos de solución de conflictos, era impensable considerar siquiera que podríamos tener encuentros víctima-victimario. Y debemos contemplar y debemos considerar que tanto la víctima como el victimario son las dos caras de la misma moneda. Entonces, esta institución va a permitir imponer una sanción justa
a quien comete el delito y una debida reparación a quien es víctima del delito, lo cual, bajo parámetros constitucionales, devuelve el conflicto a las partes. Y son estas, las partes, las que mejor conocen qué mismo pasó, qué sucedió en ese día y hora en que ocurrió el conflicto. Muchas veces, cuando se trata de los jueces u otros agentes los que van a resolver sobre un conflicto, las partes se quedan con un sinsabor, porque ellos dicen en su fuero interno, no fue esto lo que sucedió, fue otra cosa. Entonces, cuando hablamos de esta devolución a las partes de la posibilidad de solución de un conflicto, estamos hablando de una forma de solución que pone fin definitivamente al conflicto y que realmente restablece la armonía de la sociedad, tratada de una forma técnica y profesional, como vamos a ver. ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa en materia penal dista, como había dicho, del tradicional enfoque del fin de la pena como retribución y prevención. En este nuevo contexto, el delito es castigado de forma diversa. Esto es, da un nuevo significado y preponderancia a la compensación, a la reparación, a la indemnización por sobre el sufrimiento y la venganza como retribución del daño inferido. Es un nuevo movimiento en el campo de la victimología y la criminología, reconociendo que el crimen causa daños a las personas y comunidades. Se insiste en que la justicia repara esos daños y que a las partes se les permita participar en este proceso, ser agentes activos en la solución del conflicto que ellos han vivido. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitan a la víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al crimen. La conciliación ha existido desde hace muchísimos años en el Ecuador en materias no penales. Recordemos la conciliación o la audiencia de conciliación en litigios civiles. Lamentablemente, este momento único dentro del proceso se convirtió en un mero trámite al cual las partes acudían únicamente para decir ante el juez en una oficina que no guardaba las condiciones mínimas técnicas para que se pueda establecer el diálogo, que no hay posibilidades de conciliación. Y con eso se daba por terminada la audiencia y continuaba el proceso. Entonces hemos perdido procesalmente uno de los momentos de más riqueza en la posibilidad del diálogo para la solución del conflicto. La conciliación no es una novedad. Como he dicho, la mediación no ha sido tratada en el COIP. Hablamos de conciliación concretamente. A veces se utilizan los términos facilitación, conciliación, mediación en los países de la región. En Colombia se habla mucho de conciliación. Hemos tomado, el legislador ha preferido utilizar la palabra conciliación en materia penal y lo vamos a desarrollar de esta manera. Vemos que la conciliación penal existe en legislaciones de otros países. El ejemplo más cercano es quizá Colombia. Se utiliza la conciliación penal en delitos querellables como la injuria, la calumnia, maltrato mediante restricción a la libertad física, malversación y dilapidación de los bienes familiares, hurto simple. Estos son los delitos contemplados para la conciliación penal en Colombia. En otros países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, la utilizan mucho para el juzgamiento de adolescentes infractores. En el Ecuador, en materia de adolescentes infractores, tampoco es una novedad. El artículo 294 del Código de la Niñez y Adolescencia regula la mediación, le llama mediación en el Código, como un método de solución alternativo de conflictos, justamente cuando se trata de adolescentes infractores. La conciliación, concretamente en el Código Orgánico Integral Penal, vemos que hoy tenemos una nueva normativa, tanto en el ámbito sustantivo, adjetivo y de ejecución.
teniendo entre los nuevos aportes que trae el COIP una institución jurídica determinada en el libro segundo, en el título 10º, denominada Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, que en su capítulo segundo regula la conciliación como medio de advenimiento entre las partes. El primer artículo del código trata las reglas generales para su aplicación, que vamos a ver una por una de qué se trata. Esto daría fin a una controversia de índole penal. La conciliación como medio está tratada en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 663 al 665. Aquí consta el articulado al que debemos referirnos cuando hablemos de este método alternativo de solución de conflictos. Pues el Código Orgánico Integral Penal acoge el mandato constitucional de oportunidad y mínima intervención penal. El legislador decidió incorporar esta institución para delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte y delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Estamos hablando al día de hoy de $10,200. Es decir, aquellos en que el bien jurídicamente protegido no es esencial y su vulneración afecta la órbita individual de la víctima. Antes de seguir, quisiera que tengamos en mente algunos delitos que están sancionados con pena de hasta 5 años para que tengamos claridad en cuándo sí procede el método alternativo de solución de conflictos. Entre otros tenemos, cuando se trate del delito de abigeato, de perjurio, de hurto, delitos contra el suelo, el testaferrismo, la asociación ilícita, es decir, el abuso de armas de fuego, es decir, tenemos algunas opciones en las que directamente podemos aplicar. Lamentablemente tenemos que tener en cuenta que el nuevo Código Orgánico Integral Penal, digo lamentablemente porque ha habido un mal uso de esta frase hasta 5 años cuando los jueces no aplicaban la pena en concreto, sino la pena en abstracto, y esto nos ha llevado a algunas distorsiones y a algunos casos en los que no se debe aplicar el método alternativo de solución de conflictos porque el legislador los ha dejado fuera. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta el capítulo que establece cuál es la conducta de quien comete el delito y el tema de la aplicación de las atenuantes y las agravantes, porque en el caso de las atenuantes, de 2 o más atenuantes, se va a reducir en 1/3 la aplicación de la pena, y en el caso de que haya basta una sola agravante, se va a incrementar en un 1/3 desde la pena máxima considerada en el delito en concreto. Entonces, para que no nos equivoquemos en esto, para que tengamos claridad de cuándo utilizar, fijémonos en los delitos que están sancionados con pena de hasta 5 años sin hacer este ejercicio de ponderación o de proporcionalidad entre pena en concreto y pena en abstracto. Si está sancionado hasta 5 años de privación de la libertad, procede el método alternativo, procede la conciliación en los supuestos en los que hemos estado conversando. De igual manera se ha establecido que se excluyen de este procedimiento las infracciones, y tomen en cuenta esto porque es fundamental, por ejemplo, contra la eficiente administración pública o que afecten intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, la integridad y la libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. No importa si alguno de estos delitos está sancionado con una pena menor a 5 años, simplemente está excluido del catálogo del método alternativo de solución de conflictos. ¿Y por qué sucede esto? Ustedes me dirán, pero hoy se está hablando de encuentros victimario, por ejemplo, en la Argentina, en delitos de violación o en delitos sancionados de manera muy grave. Sí, quizá en algún momento lleguemos a tener
esa posibilidad de que el diálogo sea la principal herramienta para la solución de conflictos y logremos realmente satisfacer tanto la pretensión del Estado de sancionar una conducta que está en el catálogo de infracciones como la necesidad de la víctima de reparación ante el cometimiento de un delito. Pero por hoy el legislador es muy claro y específico en cuáles son las circunstancias que están siendo, que excluyen la aplicación del método, y vamos a tener que observar eso, porque además el no observar esas restricciones o esos límites son las que causan los problemas que nos podemos ver abocados en casos en los que efectivamente con una interpretación se pueda favorecer a alguien y se pueda no satisfacer los derechos que tiene la víctima concretamente. Bueno, los principios que tienen que ver con la conciliación son los siguientes: la voluntad de las partes, la confidencialidad, la flexibilidad, la neutralidad, la imparcialidad, la equidad, la legalidad y la honestidad. Yo diría que quizá el principal tiene que ver con la honestidad, con la transparencia, con la ética de quienes estén manejando estos casos y quienes tengan la posibilidad de llegar a acuerdos. Porque si eso no se da, fracasaríamos en el intento de utilizar esta herramienta. La voluntad de las partes tienen que saber claramente, precisamente, qué es lo que van a conciliar. No podemos o no basta con que simplemente preguntemos, ¿hay voluntad de conciliar? No, no es suficiente. Quien haga las veces de conciliador tendrá que asegurarse que las partes estén empoderadas y además que hayan comprendido lo suficientemente para que la voluntad de las partes, el principio que guíe esta oportunidad. Las otras, pues obviamente la confidencialidad, ¿no? El que la gente tenga seguridad, el ciudadano, la ciudadana, seguridad jurídica de que su acuerdo no va a ser motivo de discusión en otro ámbito que no sea el de la conciliación. La neutralidad: quien haga las veces de conciliador no podrá tomar parte ni favorecer a ninguna de las dos. La imparcialidad igualmente. La equidad: tenemos siempre que equiparar a las partes para que hablemos en igualdad de condiciones. Para esto será necesario unos mínimos de infraestructura, como por ejemplo una mesa redonda, un espacio en el que las partes puedan hablar tranquilamente, sin presiones, sin ninguna injerencia externa. Y la legalidad, por supuesto, no podemos aplicar este método alternativo de solución de conflictos para legalizar, por ejemplo, el narcotráfico. Entre las reglas generales tenemos: la víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el fiscal la petición escrita de conciliación que contendrá los acuerdos. Estos acuerdos deben ser muy claros, muy concisos, muy concretos para que sea más fácil el seguimiento del acuerdo. 2. Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el fiscal realizará un acta en la que se establecerá el acuerdo y sus condiciones y se suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo acordado. Una vez cumplido el acuerdo, se archivará la investigación de acuerdo con las reglas del presente código. Es importante aquí que tomemos en cuenta algo. Tiene que haber un funcionario o alguien que se encargue de verificar el cumplimiento de los acuerdos de conciliación. Caso contrario, se pueden dar situaciones en las que solo el paso del tiempo lleve a que el delito en sí quede en la impunidad porque no se verificó el acuerdo. Y también tomemos en cuenta que si se llega a la conciliación en la indagación previa, el resultado será el archivo del proceso. 3. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de conciliación y continuará su actuación. Por eso es fundamental que durante el plazo establecido, que ojalá fuera lo más corto posible, el juez tiene que estar atento a cualquier circunstancia que se dé dentro de este plazo, ya sea coercitiva o de cumplimiento, para ir verificando que efectivamente vamos llegando a la mediación. 4. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, porque
aquí observamos que puede darse tanto en la indagación previa como en la instrucción fiscal, la o el fiscal, sin más trámite, solicitará a la o el juzgador la convocatoria a una audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación. En la resolución que apruebe el acuerdo, ordenará la suspensión del proceso hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares de protección si es que se dictaron. Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción penal, siempre que hablamos de instrucción fiscal. 6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgreda los plazos pactados, que dice hasta 180 días, ojo, no volvamos a ponerle el máximo del plazo, sino que los jueces, las juezas y los jueces sabrán establecer cuándo ponen 180 días, cuándo ponen 20, cuándo ponen 50 o cuándo ponen 100. Pero esto ya dependerá de qué caso concretamente estemos tratando. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o del fiscal o de la víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación y la suspensión del procedimiento. 7. En caso de que en la audiencia la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo, lo revocará y ordenará que se continúe con el proceso conforme las reglas del procedimiento general. El plazo máximo para cumplir los acuerdos de conciliación será de 180 días. Plazo máximo. No nos olvidemos de esto. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación, se suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. Revocada el acta o resolución de conciliación, no podrá volver a concedérsela. Estos son los numerales que establecen el procedimiento para la conciliación. Sin embargo, dado que podría haber un uso errado de esta institución, sugerimos que hasta que el Consejo de la Judicatura no reglamente cómo vamos a proceder, en este caso tengamos mucha cautela en la implementación de este procedimiento, tanto los fiscales como los jueces, justamente para evitar que una institución tan positiva, de tanto beneficio para los ecuatorianos y ecuatorianas, sea tergiversada y no contemos con una con un uso verdadero de esta institución. Me parece que hemos topado casi todos los supuestos que pueden darse con esta figura. Creo que es algo que tendremos que estudiarlo, que tendremos que reflexionarlo, que tendremos que ir generando la jurisprudencia justamente para que podamos avanzar en construir una comunidad, una ciudadanía que vea en la paz la mejor forma de solución de conflictos. Porque si el hombre fracasa en conciliar, la justicia y la libertad fracasa en todo. Creemos que el diálogo es la herramienta mejor que tenemos los seres humanos para llegar a acuerdos, para tener paz, para solucionar nuestros propios problemas. Entonces, herramientas como estas están encaminadas hacia esa justicia restaurativa que busca, en definitiva, que la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas sea una convivencia pacífica. Espero haberles dado algunas ideas que a juezas y jueces de garantías penales, a fiscales, a defensores públicos y a los funcionarios y funcionarias que están todos los días administrando justicia, tengan en esta explicación una herramienta que ojalá sea muy fructífera en este nuevo campo en materia penal que ha abierto el COIP y que nos lleva a derroteros que ojalá siempre sean los de la paz. Muchas gracias. Consejo de la Judicatura.
Hacemos de la justicia una práctica diaria.